es, yo he visto en esta lección algo profundo. Veo de que si nosotros leemos, y les invito a que se vuelva a leer cada quien por su lado en el tiempo que tenga disponible y profundice en esta lección, porque esta lección le da a uno las herramientas para predicar el Evangelio. Simplemente es una guía para predicar el Evangelio, es muy profunda. Yo solo voy a tocar unos puntitos aquí porque es demasiado extenso, pero yo les invito a que no dejemos sin hacerlo, porque la verdad que es sumamente importante. En cuanto al título que tenemos, es la revelación divina intrínseca respecto al mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo Testamento y respecto al mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento, con la finalidad de cumplir el deseo del corazón de Dios y satisfacer la necesidad del hombre que el hombre tiene delante de Dios. O sea, muchos aspectos. Este título es largo y como les digo, abarca muchos aspectos del Antiguo al Nuevo Testamento y profundiza mucho qué hacer y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Quisiera leerles también una de las afirmaciones claves que dice: el propósito de Dios al tratar con aquellos que lo aman tiene como fin que ganen plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios, de modo que Él pueda ser expresado a través de ellos para el cumplimiento de su propósito al crear al hombre. También algo que encierra muchas cosas, pero el Señor es misericordioso con nosotros y aquí están también las citas bíblicas. Por ejemplo, en Job 1:5 dice: y habiendo pasado en turno los días del banquete, Job, levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: tal vez hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Esto mismo hacía Job siempre. Y en Job 10:13 dice: mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Job y sus amigos probablemente vivieron en tiempo de Abraham. O sea que en el Salmo 42:1 dice: como anhela el ciervo las corrientes de aguas, así te anhela mi alma, oh Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y comparecerá delante de Dios? Bueno, o sea que hasta todas las citas son bien hermosas, pero lo que el Señor quiere es que el mover de Dios con los hombres y entre los hombres se presenta el Antiguo Testamento. O sea que lo que el Señor quiere es que el hombre que Dios crió a su imagen necesita tomar a Dios. Nosotros tenemos que tener esta conciencia que tomar a Dios es de acuerdo al árbol de la vida, que esta vida para poder vivir a Dios, que se exprese a Dios y representar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que desde el principio quiso, pero no fue así. Y pues nosotros tenemos la oportunidad de poder, al ser los velos quitados, nosotros podemos ver. O sea que necesitamos ser transformados en materiales preciosos como piedras vivas y ser del edificio como complemento de Dios. Pero al final lo que el Señor quiere es que lleguemos a la Nueva Jerusalén, como más adelante lo dice, de los vencedores. Los vencedores son los que van a estar con Él guerreando cuando Él venga en las nubes. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos en una unión intrínseca con Él. Entonces dice que el hombre caído también necesita recibir a Cristo como simiente de la mujer para poder ser librado del poder de la muerte, de Satanás la serpiente. Aquí más adelante dice, en cuanto habla de Job, en el día 3 habla de Job, seguramente Job y sus amigos habían recibido sus antepasados verbalmente cierta medida de revelación, porque
como habla ahí de que el tiempo de Job era más o menos el tiempo de Abraham. No había nada escrito. Todo era el lenguaje o la memoria verbal, el transmitir verbalmente las cosas de memoria. Entonces, lo que ellos recibían de sus antepasados era porque se los habían narrado también. Pues, y dice, en el mejor de los casos, ellos llegaban a un nivel de revelación correspondiente a la era de Abraham. O sea que era, pues, digamos, el amor de Dios era profundo para que ellos pudieran recibir oralmente todo lo que se hablaba de Dios. O sea que cuando ellos hablaban con Job, los amigos de Job hablaban con él, pues tocaban a Dios en una forma así bastante superficial de lo que ellos sentían, de lo que ellos creían ver, pero nunca no tuvieron una revelación divina, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro, y que de esta manera nosotros estamos en la enseñanza de los apóstoles, de lo que Dios les reveló, a nosotros nos ha llegado y somos la verdad que bendecidos, dichosos, porque tenemos la palabra escrita y tenemos quien nos explique y tenemos quien nos haga todos estos escritos para poderlo entender y tenemos estas reuniones y tenemos otras reuniones. O sea que nosotros estamos llenos, lo único que tenemos que decirle al Señor que nos ayude y que nos abra nuestro entendimiento para que podamos captar todo lo que Él nos está diciendo, pues porque nos viene una gran cantidad de información, de palabra. Entonces nosotros necesitamos ser más abiertos en nuestro espíritu para que el Señor nos llene. Como Job conoció a Dios, pues de una forma limitada, pero Dios le quería hacer comprender a Dios que él era ilimitado. Eso es lo que le quería decir a Dios. Dios le quería decir a Job, pues que era él ilimitado, así como es para nosotros, es ilimitado. Y le hablaba para que él pusiera atención, que Job me he propuesto darte a mí mismo, le decía, para que me disfrutes, a fin de que pueda llegar a formar parte de mí. Y yo pregunto, ¿esto no lo dice Dios hoy? ¿Quiere darse a Dios hoy Él mismo a nosotros? Sí. ¿Para qué? Para que le disfrutemos, sí. Para que lleguemos a ser parte de Él, sí. Porque estamos unidos, el espíritu de Él, el espíritu nuestro. ¿Para qué? Para ser uno. Todos queremos ser parte de Él. O sea que Él no quiere nuestra integridad, no quiere nuestra perfección ni nuestra rectitud. Lo que dijo el apóstol Pablo, todo para mí es basura. O sea que Pablo fue instruido por Dios directamente y él entendía de que todo esto era como basura, todo lo que él tenía lo desechó por el amor del Señor Jesucristo y la verdad que fue un apóstol que tuvo un gran sacrificio humano. Por lo tanto, es el pueblo escogido y redimido de Dios, no necesita edificarse a sí mismo en virtudes humanas, tales como la perfección, la rectitud, la integridad, tal como hizo Job. O sea que tenemos que tener nosotros cuidado para que nosotros tengamos el discernimiento para ver en dónde estamos. Estamos en el árbol de la vida, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos en nuestra perfección, en nuestro que somos nosotros, los que podemos hacer las cosas. Cada quien pues se juzgue a sí mismo. Entonces tenemos que ir únicamente en pos de Dios como un siervo y que clama y disfruta a Dios junto con su pueblo en las fiestas de Dios. O sea que tenemos que disfrutarlo. Dice al final el libro de Job, Dios mismo se presentó, lo cual indica que lo que escaseaba en la vida humana de Job era Dios mismo. Él tenía todo, pero le escaseaba a Dios. Por esta razón el libro de Job en realidad dice que es un final concluyente, o sea que tiene un final que no tiene discusión, porque lo que quería Dios era que lo conociera y lo conoció. Satanás no lo pudo tocar porque a Satanás le dijo, ve y deshace lo que hiciste. Él había hecho todo, había creado todo ese imperio en Job, pero al final quien lo destruyó todo fue Satanás. Y solo quisiera tocar lo último aquí en el día 6 que habla
que el Dios Padre está corporificado en Dios el Hijo, y Dios el Hijo está hecho real para nosotros como Dios y el Espíritu. Y Dios el Espíritu viene a morar en nosotros como la realidad del Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu como Dios triuno ha llegado a ser la fuente, el elemento y la esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. A mí, y como les dije al principio, todo esto y lo demás que hay antes nos da un material para predicar el Evangelio. Si ponemos atención, si nosotros vemos todo esto que nos dicen, lo que la Biblia dice, porque aquí habla de Colosenses 2:9, habla de Juan 14:16-20, habla de Efesios 4:6. Esto es lo que, con esto nosotros podemos predicar el Evangelio. Con respecto, dice, al misterio del Dios triuno como realidad, allá en los creyentes, Cristo tiene muchas cosas que decirle a sus discípulos, pero ellos no podían sobrellevarlas hasta que el Espíritu de realidad viniese a revelar. O sea que el Señor Jesucristo no instruyó en todo a los discípulos porque era mucha carga. Pero ¿qué dijo él? Les mandaré un consolador que es el Espíritu de realidad. Y él vino a revelarle lo que le reveló a Pablo, lo que reveló a Pedro, a Juan. Esto es el Espíritu de realidad. Este Espíritu de realidad hizo que el apóstol Pablo, quien completó la palabra de Dios, él pudo completar la palabra de Dios por el Espíritu de realidad, por lo que le fue revelado. Él dijo, no me lo ha revelado hombre, sino Dios mismo. O sea que a Pablo lo que nos dio y lo que él habla es la revelación de Dios mismo. Incluso cuando fue al tercer cielo, no pudo revelar lo que vio. Hay cosas que no le fue permitido. Igual al apóstol Juan, no le fue permitido revelar muchas cosas que él vio. Pero Dios es misericordioso, Dios es misterioso, Dios es eterno. O sea que Él quiere que nosotros estemos con esta porción que Dios nos asignó a todos y que nosotros podamos compartirla. Insisto, leamos esto nuevamente, pongámosle atención, que esto nos va a dar muchos elementos para poder compartir este evangelio a los que nosotros estamos clamamos para que vengan más familias, pero con esto tenemos un material enorme para poder proclamar el evangelio de Dios, el espíritu de realidad, el Dios triuno, el Dios que ha venido a nosotros, el Dios que se ha corporificado, que vive, mora en nosotros y que salta para vida eterna. Amén. Amén, hermanos, por la semana 7. El título es la revelación divina intrínseca respecto al mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo Testamento y respecto al mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento con la finalidad de cumplir el deseo del corazón de Dios y satisfacer la necesidad que el hombre tiene delante de Dios. Esta semana podemos ver que Dios creó al hombre, pero podemos ver un Dios que no hace las cosas de una manera desordenada y vemos a un Dios que se involucra en lo que él hace, porque en Génesis podemos ver que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vemos que Dios se involucra en la creación del hombre, pero se involucra en su propósito para lograrlo. Entonces vemos un Dios que no es azaroso, sino vemos un Dios que tiene un propósito. Y en el Antiguo Testamento podemos ver la relación del hombre con Dios y podemos ver, por ejemplo, a Abel, quien ofreció un sacrificio y eso pues tiene que ver con Dios como nuestro redentor, como aquel que es ofrecido a Dios. También podemos ver el caso de Moisés con la ley, ¿verdad? Con la ley del Antiguo Testamento. Y hoy podemos ver que esa ley solo es una ley del espíritu de vida en nuestro interior. También otra cosa que me llamó la atención es el tiempo de Abraham. Cómo es que en el tiempo de Abraham, pues la manera que se vivía denotaba que el hombre necesitaba a Dios, pero dice el hermano que nosotros fuimos bendecidos en esa descendencia de Abraham y esta bendición llegó hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Pero me llamó mucho la atención cuando llegamos al tiempo de Job, que algunos, bueno, según las escrituras, según algunos hermanos, este tiempo Job vivió en el tiempo muy probablemente de Abraham.
donde eran personas nómadas, ¿verdad? Iban de un lugar hacia otro, no se asentaban en un solo lugar, pero también podemos ver que en el caso de Job, él ofreció un sacrificio. Y algo que me impresionó en cuanto a esta parte de Job es que, por ejemplo, cuando Job cayó en este tiempo de perturbación, sus amigos realmente no tenían una palabra adecuada, sino que dice el hermano que hablaron con vacíez y hablaron tonterías. Y esto me impresionó mucho porque decía yo cuántas veces yo he hablado con vacíez a otras personas o simplemente he hablado puras tonterías, ¿verdad? En mi caso, yo he querido aconsejar, he querido decir, he querido inclusive hablar de Dios, pero en realidad la vacíez que tengo de Dios no me ha permitido hablar la economía de Dios. Entonces ellos estaban vacíos de Dios, por lo tanto no podían darle nada a Job de lo que Job necesitaba. Eso por un lado, ¿verdad? Y en el otro lado, este Job no tenía toda la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hasta ese tiempo solo habían sido reveladas algunas cosas. Y entonces vemos a un Job que lo que necesitaba era Dios mismo. Necesitaba conocer lo ilimitado que era Dios. Y en el día 3 me gusta una palabra que dice ahí, porque dice ahí el hermano, en una como conversación, dice, Job en realidad, pareciera que Dios le decía a Job, Job en realidad tú no me conoces, no comprendes que yo soy ilimitado. Además, tampoco te imaginas lo que me he propuesto darte. Job, me he propuesto darte a mí mismo para que me disfrutes a fin de que puedas llegar a formar parte de mí. No me satisface que tú poseas tu propia integridad, perfección y rectitud. Lo que yo deseo es que tú me poseas a mí. Es mi intención impartirme en ti y no darte nada aparte de mí mismo. Entonces me impresionó esto porque esto es lo que Job necesitaba. Job necesitaba a Dios impartido. Job necesitaba a este Dios ilimitado, pero todavía Job no lo comprendía, no podía ver porque habían pues velos en él. Y yo le decía al Señor en la mañana, Señor, de veras, nosotros hoy podemos jactarnos de que sí tenemos el Nuevo Testamento, de que tenemos los libros del ministerio, que nos reunimos todos los días para compartir, pero en realidad no te conocemos. En realidad hemos llegado a ser tal vez peor que Job, porque Job no había la revelación porque todavía no se habían dado los acontecimientos, pero en nuestra vida diaria nosotros no hemos alcanzado la revelación de Dios porque simplemente no tenemos comunión con Dios. Entonces, la situación de Job era lamentable en cuanto a la revelación, pero en nuestro caso, hoy debemos de considerar que nosotros no conocemos a Dios, ¿verdad? O si conocemos a este Dios, lo conocemos como un Dios limitado y no conocemos las riquezas del Nuevo Testamento, ¿verdad? No conocemos a cosas como correctamente como la justificación, la redención, la intensificación. Entonces, el Señor quiere hoy darse al hombre, ¿verdad? Él quiere ser la porción del hombre. El Señor sabe que nosotros estamos vacíos sin Él y que no tenemos ningún propósito sin Él. Entonces, Él hoy se ofrece como aquel que es nuestro disfrute y Él es aquel que le da propósito a nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos de considerar esto porque pues el Nuevo Testamento ha sido abierto, la Biblia ha sido abierta, el ministerio ha sido abierta. ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Verdad? ¿Qué tanto nos falta conocer a Dios? A este Dios del cual nosotros hablamos, deberíamos de disfrutarlo y conocerlo. Entonces el ánimo es que nosotros podamos entrar en esta realidad. Entonces, alabado sea el Señor por esta revelación del Nuevo Testamento, pero que de verdad nosotros podamos disfrutar de esta revelación. Amén. Amén. En el capítulo 8 de Marcos disfrutaba mucho varios pedazos, pero me llamaba mucho la atención el hecho de cómo el Salvador esclavo viene a alimentar a las personas que necesitan alimento. En el libro de Mateo también se nos muestra esto, donde él alimenta a las multitudes, pero no da mucho detalle de las conversaciones con los discípulos, porque esto simplemente es, en Mateo es como la misericordia de un rey hacia un pueblo que les da de comer,
En cambio, aquí en Marcos se nos muestra cómo un esclavo comparte con sus compañeros de la comida de la poca comida que él tiene. Entonces, primero en unos capítulos anteriores él ya había multiplicado panes y peces, pero en este capítulo 8 él lo vuelve a hacer. Le vuelve a decir a los discípulos que no pueden dejar ir a la multitud sin alimentarla, que les tienen que dar de comer, y él les da de comer a todos. Pero luego ellos se suben a una barca y se van a otra ciudad. Y llegaron los fariseos y los intentaron tentar. Pero lo que me impresionó mucho de esto es que luego, cuando ellos a los discípulos les dio hambre y se recordaron que no llevaban comida, y se preocuparon y empezaron a pensar que qué iban a comer, y estaban afanados porque no tenían que comer. Entonces el Señor les dice, todavía no entendéis. Y esta pregunta me tocó mucho porque cuántas veces el Señor me ha dicho a mí, ¿verdad? Y todavía no entendéis. Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, y diariamente Él se acerca a nosotros para que nosotros nos volvamos a Él, pero nosotros no entendemos, no nos damos cuenta de la misericordia del Señor. Pero no solamente nos falta ver su misericordia, sino que nos hace falta ver su poder, nos hace falta ver su amor, nos hace falta ver su vida, nos hace falta ver muchas cosas del Señor, y seguimos cegados. Y el problema es que el Señor se muestra a nosotros y alcanzamos a ver un poco, pero al siguiente día ya se nos olvidó eso que alcanzamos a ver. Y es porque nosotros no entendemos lo que el Señor quiere. Y la única manera en que podemos ver lo que el Señor quiere es que Él abra nuestros ojos. Luego, después de que pasa esto, ¿verdad? Ellos vienen a otra ciudad, a Bethsaida. Entonces, hay un ciego que se acerca, que bueno, llega delante de él por medio de que algunos lo trajeron, ¿verdad? Entonces, el Señor le escupe en los ojos y le pregunta si puede ver algo. Y el hombre le dice que ve hombres como árboles, los veo que andan, dice. Entonces, esta persona, este ciego, representa a aquellos creyentes que se han alejado y que están cegados en espíritu, que aunque han visto revelaciones del Señor, se niegan a aceptar lo que han visto, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y los sana, primeramente ellos solo ven a personas que son como árboles, no ven la verdadera revelación, solo ven sombras y no logran entender. Pero acá hay algo muy importante, y es que el Señor sabía que si Él lo dejaba, el ciego iba poco a poco a recuperar la vista, pero Él no lo dejó, sino que vino y le puso otra vez las manos y le volvió a preguntar si veía algo. Y esto me impresionó mucho, porque muchas veces nosotros intentamos pastorear a un hermano, ¿verdad? Y le traemos una palabra, ¿verdad? Y le hablamos. Y ellos no alcanzan a ver lo que nosotros le queremos decir porque están cegados en su espíritu. Y lo que hacemos nosotros es que nos enojamos y nos vamos porque el hermano no entendió, ¿verdad? Ah, es que ese hermano no quiere, yo ya intenté, pero el hermano no quiere. Pero el Salvador esclavo nos muestra que primeramente necesitamos tener paciencia. Necesitamos ser aquellos que tienen paciencia con los que están cegados de espíritu. Y luego también darnos cuenta que muchas veces somos nosotros los que estamos cegados en nuestro espíritu. Y necesitamos que el Señor nos toque, que nos toque los ojos para que lo podamos ver. Necesitamos ver la revelación. Y entonces luego viene, son tres partes, ¿verdad? Primero el Señor los alimenta y ellos no logran ver lo que es el alimento que el Señor les acaba de dar. Luego entonces ellos entran en una ceguera espiritual y el Señor le regresa la vista para que ellos puedan ver. Y entonces cuando ellos ya pueden ver, Él se les revela y les pregunta. Y les dice, ¿verdad? Que mucha gente dice que Él es un profeta más, que es Elías, que es alguien más, que es Juan el Bautista. Entonces Él les pregunta a ellos, ¿verdad? Que ellos quiénes creen que son. Entonces Pedro le responde que Él es el Cristo. En el libro de Mateo también se muestra este pedazo, pero en este libro el Señor le revela luego a Pedro la iglesia.
En cambio, en este nos muestra cómo cuando nosotros, el Señor nos da de comer, muchas veces estamos cegados y no lo podemos ver, pero el Señor se vuelve a nosotros y nos toca los ojos para que nosotros veamos. Pero luego nos muestra que después de que el Señor abre nuestros ojos espirituales, necesitamos tener revelación. Muchas veces tomamos las revelaciones como algo que es muy difícil que pase, ¿verdad? Como algo, es que solo alguien que realmente es espiritual y le puede pasar, pero en realidad no es así. El Señor anhela que cuando nuestros velos sean quitados, nosotros veamos las revelaciones. El Señor necesita que nosotros veamos y comprendamos estas revelaciones. Y Él se le revela aquí a los discípulos como el Cristo. Luego Él le revela que es necesario que Él muera. Y Pedro se rehúsa, ¿verdad? Y le dice que Él no lo va a permitir. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, cuando nosotros nosotros logramos ver algo y tenemos revelación, viene automáticamente Satanás, porque Él no quiere que el Señor se revele a nosotros. Y esa es la función que Él está ejerciendo todo el tiempo. Él nos está engañando para que nosotros no podamos ver la revelación del Señor. Pero necesitamos darnos cuenta que el Señor quiere revelarse a nosotros. Necesitamos abrir nuestros ojos para poder ver esta revelación. Pero luego, yo nunca lo había visto así, pero el Señor acaba el secreto. Primeramente, cuando el Señor les dio de comer, ellos seguían dudando del Señor, porque creían que necesitaban hacer algo, que ellos creían que necesitaban ir a pescar, que necesitaban llevar comida, que necesitaban hacer algo. Cuando Él se les revela, Pedro sigue insistiendo y le dice al Señor que Él no lo va a permitir, porque cree que Él puede hacer algo. Pero aquí el Señor les da la clave y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es muy importante porque el Señor se puede acercar a nosotros y puede venir y venir y venir, pero si nosotros seguimos intentando acercarnos a Él, el Señor no puede tocarnos. Si nosotros seguimos esforzándonos por tocar al Señor, el Señor no puede hacer nada. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos darnos cuenta que nuestra persona no le sirve al Señor. Y puede pasar que nos tardemos mucho, pero necesitamos ir poco a poco y permitir que el Señor se vaya acercando a nosotros. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz del Señor para que nuestro yo sea crucificado juntamente con el Señor y el Señor pueda revelarse a nosotros. Amén. Amén, hermanos, por el día 1. Este día nos habla de que el hombre que Dios creó necesitaba a Dios simbolizado por medio del árbol de la vida para poder vivir y expresar a Dios. Necesitaba ser transformado para poder vivir como complemento a Dios. Amén. A mí también me llenaba parte del mensaje 6 de que nos habla de que la intención que Dios tenía con Job era sacarlo del estado de contentamiento en el que Job estaba. Job era bendecido grandemente, entonces él pensaba que con el simple hecho de cumplir la ley iba a seguir siendo bendecido. Entonces, pero lo que el Señor permitió esta prueba con Job para que Job lo pudiera experimentar y conocer a Dios. Amén. Quiero compartirles algo de lo que yo he leído en esta semana, la semana 12. El título dice Vanidad de vanidades, la realidad que está en Cristo Jesús y la revelación de Dios con respecto a los hijos de Dios. Hermanos, aquí esto ha pasado y seguirá pasando, pero digamos las enseñanzas que tenemos nos dan una pincelada de la realidad de Dios. Nosotros, hermanos, desde que caímos bajo el pecado, es algo que toda la humanidad está.
entró en una dimensión que no es la realidad de Dios. Es la realidad del mundo. Es el sistema que creó el enemigo en el cual todos nos movemos. Entonces, cuando se habla de la realidad de la vanidad de vanidades, habla del esfuerzo, pero habla de una esfera en la que estamos todos, que corresponde a la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todo lo que hacemos, hermano, por nosotros mismos, es decir, todo en lo que nos movemos, los hermanos que han trabajado en un trabajo determinado, es como vendiendo su tiempo, hacer una serie de esfuerzos para crear, para, digamos, cumplir una serie de metas que te piden en el trabajo para que te den dinero para con el cual uno comprar la comida, comprar las cosas, y entonces es como, es algo de vanidad, es decir, necesitamos el dinero, lo invertimos y seguimos trabajando, pero seguimos trabajando ¿en qué? En las cosas del mundo, en las cosas en que estamos. Esa es la verdad. Es la verdad, hermano, que a veces no, nos molesta a nosotros reconocer de que es cierto, es cierto. Lo que trabajamos, pocas veces trabajamos en las cosas del Señor. La mayor parte de las veces trabajamos en las cosas del mundo. Para esforzarnos, para tener algo, para tener una casa, para tener un carro, para lo que sea, vanidad de vanidades. Hermanos, en realidad, las riquezas, las comodidades y todo lo que tenemos es dependencia de un sistema que está establecido. Esa no es la realidad de Dios, hermano. Esa es la realidad de este mundo. Esa es la verdad de este mundo en la cual a veces estamos nosotros insertos y metidos y estamos muy metidos ahí y aunque somos del Señor, pero también trabajamos para las cosas del mundo. Esa es la verdad. Sea como sea, es la verdad. Sin embargo, Dios no creó al hombre para eso. De ninguna manera Dios creó al hombre para que sirva en estas cosas del mundo. Porque lo que el mundo está persiguiendo, lo que el mundo, con todo ese sistema que está establecido, lo que quiere es que nosotros nos mantengamos reunidos, nos mantengamos distraídos y nos mantengamos preocupados en la salud y el virus y en no sé cuántas cosas más, en las cosas de la guerra, que el vecino me molesta y no sé qué. Todo eso es, hermano, es una distracción terrible, porque no están abonando nada en cuanto al propósito de Dios por el cual nos puso a nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente estamos metidos en eso. El Señor necesita dar luz en nuestro espíritu, hermano, para que nosotros podamos llegar a entender de que estamos mal, no estamos en la realidad del Señor. Dios nos creó a nosotros, ¿saben para qué? Para el propósito de Dios, para la economía eterna de Dios, para que este mundo deje de estar cautivo en las cosas del enemigo de Dios y de estar distraído y de estar engañados y de estar haciendo esfuerzos que no tienen nada que ver con la realidad de Dios. Pero Dios lo que nos puso a nosotros es para que seamos llenos de Él. Pero estábamos en un mundo, entonces esa es la realidad, esta es la verdad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Obviamente, el Señor Dios mandó a su Hijo en un evangelio maravilloso. Mandó a su Hijo para que nos cambie, para que nos saque de este mundo, hermanos, para que nos saque de esta distracción en la que estamos nosotros, de este mundo de falacias, de vanidades, de cosas que no llevan a nada, de muerte. El Señor vino a eso, hermano. Vino a trasladarnos del mundo de las tinieblas al mundo del reino, o sea, al reino de Dios. No al mundo, al reino de Dios. Eso. Él vino a plantarnos, a quitarnos de la esfera del árbol del conocimiento del bien y el mal, para ponernos en la esfera del árbol de la vida. Esa es la verdad. Eso es lo que el Señor buscó desde el principio y por eso envió a su Hijo. Oh, gloria al Señor Jesús, que hizo una obra maravillosa. No nos cansamos nunca, ni nos cansaremos nunca de decir gracias, Señor, gracias. Aunque no se lo digamos ante la gente en baratas con un parlante, no. Se lo decimos personalmente y a veces
buscamos que el Señor nos cambie, nos transforme para que seamos su expresión misma en este mundo. Así que, hermanos, ¿dónde está la realidad de Dios, hermano? En Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Ese Señor, el Señor Jesús, fue el único persona que estando en medio de en un medio totalmente perdido de muerte, el único que tenía vida era él. Esa es la verdad. El único que tenía vida era él. Él andaba como luz en medio de tinieblas. Todo era tinieblas, todo era muerte. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, así dice la palabra, es cierto. Estábamos en un mundo totalmente que no debíamos haber estado ahí. Pero el Señor es nuestra realidad. El Señor es lo que el Señor nos presentó Dios como el único eslabón, la única manera, la única tabla de salvación, la única manera para llegar a Él era a través de su Hijo. Hermano, entonces la realidad que el Señor está poniendo en nosotros es la realidad de su Hijo, es su Hijo mismo. Hermano, eso, aunque le estemos hablando ahorita en este momento con ánimo y con pasión, sin embargo, sé que alrededor mío, aquí a mi espalda, aquí a mis lados, aquí abajo de mí, ahí está el mundo, ahí está esperando que termine de hablar yo para volverme a sumergir en el mundo de necesidades, en el mundo de preocupaciones, en el mundo de qué sé yo cuántas cosas que tenemos a diario. Pero esto, hermano, la caída del hombre es la caída de la mente. Todas las cosas de la mente, están todas las cosas nuestras, están en la mente, estamos en esa mente perdida, en esa mente sucia, en esa mente que solo anda pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en las cosas del enemigo de Dios. Entonces, en esa lectura que yo tuve, digamos, de esta semana, me hizo ver, bueno, en realidad ya eso el Señor lo ha hecho, pero nos está diciendo de que estamos en una situación que no corresponde y que debemos por eso poner nuestra mirada en Cristo. Nuestra mirada tiene que ser en Él, hermano. Él tiene que entrar en mí, en Eduardo Francisco Smith Meléndez, de tal manera que ya no viva Eduardo Francisco Smith Meléndez, sino que viva Él. Hermano, pero es una pelea, es una lucha. No crea que yo puedo decir, ya estoy en Cristo. Sí, ese es mi deseo, hermano, pero es una lucha porque a diario el enemigo está jalándome, aunque él tiene muchas maneras de jalarnos, de poner una preocupación de que ahorita ya no tengo dinero y que tengo que comprar los medicamentos y entonces aflicciones y cosas así por el estilo, que él se encarga de ponernos, el enemigo de Dios, para que entonces yo salga de la esfera de la tranquilidad y de la paz y de depender del Señor a una esfera de preocupación, de necesidades. Así que, hermanos, esto que tenemos ahorita es mucho que hablar, es mucho que decir, pero tengo que poner mi mirada en el Señor y esa es mi oración, hermanos. Mi oración y es la oración de la iglesia. Señor, venga a nosotros tu reino, venga, Señor, que se cumpla tu voluntad, Señor. Nosotros estamos para hacer tu voluntad, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino a nosotros. Y hágase tu voluntad aquí, en mí, en la tierra, como se hace en los cielos. Hermano, esa debe ser nuestra intención, esa debe ser nuestra preocupación, esa debe ser nuestro deseo ferviente adentro. Oh, Señor Jesús, ven, Señor, entra en mí, Señor, cámbiame, transfórmame, por favor, necesito que purifiques este cuerpo, que lo saques del mundo, de la perdición, de la muerte. Señor, mira mi alma, yo quiero tener mi mente contigo, mi sentimiento, mi voluntad, todo contigo. Señor, debe ser una lucha constante, hermanos. Y eso es, en fin, digamos, como un resumen de lo que hemos visto en la semana número 12. Y gracias al Señor por el énfasis que le doy, hermano, es desde el punto de vista como evangelista, como evangelio, como para hablar a la gente de la necesidad que tenemos de volver, y eso tiene que ser así, de volver a Cristo todos los momentos, incluso dormí y desperté, oh Señor Jesús, otra vez, volver y seguir, hermanos, hasta que el Señor sea una realidad, una verdad en mí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. La Santa, realmente, como decía mi papá al principio, es una semana de evangelio y muestra lo que Dios quiere con respecto al
al hombre. Y me quedo con algo que, bueno, todo lo que habla aquí me gustó mucho porque habla desde el Antiguo Testamento, cómo es el mover de Dios con y entre los hombres. Pero me gusta la palabra cuando dice, y respecto al mover de Dios en el hombre, en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues realmente Dios se movía de una manera más, o sea, no era interna dentro del hombre, sino que era con y entre. Y en el Nuevo Testamento, Dios se mueve en el hombre, dentro del hombre. Y en cuanto a lo del Antiguo Testamento, habla de cómo es que el Señor quería que al crear al hombre a su imagen, Él le tomara como el árbol de la vida para poder vivirlo, expresarlo y representarlo, a fin de que el hombre pudiera ser transformado en materiales preciosos para la edificación. Y habla también aquí de que, pues Job, ¿verdad? Él, pues ese era el propósito de Dios en cuanto a Job, de que Job pudiera ver que lo que Dios quería no es que él fuera bueno, sino que Dios quería ser parte de Job, entrar en Job. Y hay una palabra que me gustó mucho aquí, que dice, que está en el día 3, dice, por tanto, el pueblo escogido y redimido de Dios no necesita edificarse a sí mismo en virtudes humanas, tales como la perfección, la rectitud, la integridad, tal como lo hizo Job, sino que necesita ir en pos de Dios mismo como un siervo que brama y disfruta a Dios con su pueblo en las fiestas de Dios. Así que el Señor no desea que nosotros alcancemos ese tipo de perfección humana. Lo que el Señor desea es que nosotros le disfrutemos y que nosotros seamos uno con Él. Luego, cuando habla del mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento, habla cómo el Señor pues cumplió todos los requisitos para poder morir por nosotros y entrar en nuestro espíritu. Y me gusta que dice que como en el día 4 habla, dice Jesús vivió una vida en la cual él hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Dios estaba en su vivir y él era uno con Dios en su vivir humano. El Señor puso delante de nosotros su vida de sufrimiento como un modelo para que la copiemos al calcarla y seguir sus pisadas. Seguir este modelo no es simplemente una imitación de él y de su vida, sino una reproducción producida cuando le disfrutamos a él como gracia en nuestros sufrimientos, a fin de que él mismo, como espíritu que mora en nosotros, con todas las riquezas de su vida, se reproduzca en nosotros. Así que de nuevo podemos ver de que esta perfección que el Señor desea que alcancemos es en cuanto a ser perfeccionados en él. Y que no podemos, decía el hermano Lee en algún mensaje, ¿verdad? A veces somos como buenos monitos imitando, y cuando estamos en la reunión pues bien podemos decir amén, aleluya, y estar bien, hasta bien portaditos y todo, pero en cuanto pues ya estamos en la casa nosotros somos diferentes. Así que el Señor no desea que seamos sus imitadores en cuanto a que solo seamos una apariencia, sino que calquemos su vida en nosotros. ¿Cómo me impresionó esa palabra? Calcar y seguir sus pisadas. Así que Él es el modelo y lo que nosotros debemos ser es su reproducción en serie. Y eso, ¿cómo podemos ser la reproducción del Señor? Al disfrutar al Señor como el Espíritu que mora en nosotros y disfrutar las riquezas de su vida para que Él se reproduzca en nosotros. Así que eso es lo que el Señor desea y ese ha sido el mover de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta semana también comenzamos con el libro de Lucas. Y el libro de Lucas es un libro muy impresionante porque fue escrito por este señor Lucas, que fue un médico, que él acompañó a Pablo en alguno de sus viajes, pero estábamos impresionados leyendo
este libro al principio, porque habla de que este libro tiene un poco de la perspectiva de Pablo, ya que cuando Lucas lo escribió, anduvo con Pablo en sus viajes, así que así como el libro de Marcos, el libro de Marcos es un libro que tiene un trasfondo judío y tiene el punto de vista, la perspectiva de Pedro. El libro de Lucas es un libro que es para los gentiles y tiene la perspectiva de Pablo. Es impresionante cómo es que muchos de los escritores del Nuevo Testamento están entrelazados y unidos, y estos libros pues fueron escritos en cuanto a este sentir. También comienza hablando que este libro comienza hablando del nacimiento de Juan el Bautista, y cuando el ángel se le aparece a Zacarías, Zacarías no cree que su esposa pueda concebir en la vejez, y es la misma experiencia que tuvo Abraham con Sara. Pero en cuanto pues el ángel le habla a Zacarías, Zacarías no cree, así que es enmudecido. Y aquí habla de que cuando nosotros creemos, la reacción es abrir nuestra boca y testificar lo que hemos creído. Pero si nosotros no creemos, entonces nuestra boca es enmudecida. Y es lo que pasó con Zacarías, que al no creer su boca fue enmudecida y él no pudo alabar. También hablaba aquí de que ellos habían estado orando, Zacarías y Elizabeth estuvieron orando respecto a un hijo, así como Ana oró por su hijo. Y aquí la respuesta que le da el ángel representa las respuestas de nuestra oración, que no implica nuestra fuerza natural, sino que implica la operación de Dios en su acto divino. Así que cuando cooperamos con el Señor en su mover, en la oración, cuando el Señor responde, estas oraciones no representan nuestra fuerza, sino representan el mover de Dios y la operación de Dios en todas las cosas. Así que es importante orar desde esta perspectiva, creyendo que el Señor puede hacerlo de acuerdo a su mover. También me impresionó mucho cuando Elizabeth y María se encuentran, porque el bebé de Elizabeth saltó de alegría en su vientre, y Elizabeth y María estaban llenas del Espíritu, y es tan maravillosa la respuesta de ambas al verse, porque en primer lugar Elizabeth reconoce que quien va en el vientre de María es su Señor, es Dios. Y María, ella profetiza, ellas se hablaron y se profetizaron, y María tomó muchos versículos del Antiguo Testamento, muchos versículos de los Salmos. Incluso el hermano Lee lo analiza aquí en las notas y dice que todo lo que María dijo puede representar la escritura de un salmo. O sea, ella bien pudo haber escrito un salmo con todo lo que dijo, porque fue maravilloso todo lo que habló. Y eso representa también que María era la escogida de Dios para poder recibir al Salvador en su vientre, porque ella en primer lugar era virgen, y en segundo lugar conocía las escrituras, y era importante que una mujer como María tuviera al Señor en su vientre y fuera su mamá, porque esta mujer podía criar al Señor en su humanidad amando la palabra de Dios. Así que cuando veíamos esto con mi papá esta semana, hablábamos de que cuán importante es que nosotros como papás seamos llenos del Espíritu y conozcamos las escrituras para que nuestros hijos conozcan las escrituras. Si nosotros como papás no leemos la Biblia, no conocemos las escrituras, no oramos, ¿de qué manera podemos enseñar e instruir a nuestros hijos si no conocemos la Biblia? Entonces María fue una mujer excepcional porque era la indicada para poder tener la humanidad del Señor y criarlo. Y ya, pues hay cosas maravillosas aquí en este libro, pero finalizamos esta semana con el capítulo 3 y habla de toda la genealogía y demuestra por qué Jesús es el Salvador hombre. Porque él muestra aquí en el libro de Lucas que él es el Dios perfecto, pero también es un hombre, es el Dios completo, perdón, pero también es un hombre perfecto. Así que en el libro, en el capítulo 3, muestra toda su genealogía y va desde José, su padre, hasta Adán. Y es impresionante ver que llega hasta Adán y llega y retorna hasta Dios.
Así que el Señor Jesús tiene una genealogía impresionante, porque diferente del libro de Mateo, que en el libro de Mateo pues se le representa como un rey y está pues bien demostrado que él es de un linaje real. Aquí en el libro de Lucas se demuestra que Jesús es hombre. Y dice una nota aquí impresionante, en la última nota de este capítulo 3, que dice al revisar retrospectivamente esta genealogía, descubrimos que de Jesús a Dios, el creador, hay 77 generaciones en las cuales se ve la historia de la obra creadora de Dios, la caída del hombre, la promesa de Dios y la salvación del hombre. El hombre fue creado por Dios. En Adán el hombre cayó. Por medio de Abraham el hombre recibió la promesa de Dios. Y en Jesús el hombre es salvo. Así que en toda esta genealogía podemos ver estas cosas, que fuimos creados por Dios, pasamos por la caída a través de Adán, somos hombres caídos, pero tenemos una promesa en Abraham, y esta promesa se cumple en Jesucristo, porque Jesús es nuestra salvación. Así que alabado sea el Señor, porque nuestro Dios, nuestro hombre Jesús no solo es Dios, sino que también es un hombre, es un Dios hombre perfecto y completo. Y este libro de Lucas lo demuestra. ¿Y por qué muestra que Jesús es un hombre? Para que la humanidad pueda creer en él. Así que alabado sea el Señor por este libro y alabado sea el Señor por su palabra. Pues creo que solo un par de minutos comentaré sobre esta semana, que es la semana 7, que nos muestra el mover de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es con los hombres y entre los hombres, pero en el Nuevo Testamento es en el hombre. Pues realmente hay bastantes detalles que mencionar, pero se muestra la obra de Dios, cómo es que prepara su labor en la vieja creación para llevarla a una realidad en la nueva creación a partir de la encarnación del Señor Jesús. Pero es importante pues que todos pudiéramos ver algunos de los detalles que hay en esta semana. Por ejemplo, lo que mencionaba Marvin al principio, al parecer Job fue contemporáneo de Abraham, por lo cual ellos tenían un concepto de Dios no como el que nosotros podemos tener hoy día. El concepto de Dios que ellos tenían era muy incipiente, era algo muy básico, ¿verdad? Tenían un concepto muy claro en cuanto al castigo de Dios y en cuanto a que para evitar el castigo de Dios había que hacer sacrificios. Y vemos eso, pues Job hace sacrificios por sus hijos, Abraham hace sacrificios, era la costumbre, ¿verdad? Era la práctica que ellos tenían delante de Dios, ese era el evangelio que ellos conocían y practicaban. Entonces, tal vez, solo avanzando muy rápido por cuestión del tiempo, al final de la experiencia de Job, lo que sucede es que Dios se le aparece y se le presenta, lo cual se le presenta a Job dándole sentido a su vida, aclarando todas sus dudas, ¿verdad? Dándole paz básicamente a Job, lo cual representa que lo que al hombre puede satisfacer es Dios, ¿verdad? Lo único que puede satisfacer al hombre es Dios. Esto parece que lo hubiéramos escuchado antes, pero en la experiencia de Job creo que nos podemos ver en algunos aspectos de nuestra propia vida, pero esto es algo de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué razón quiere hacer esto? Porque la manera de que Dios se expresa es representado, se expresa en el hombre, es representado por el hombre, es a través de estar adentro de él, y cumple dos cosas. Una, su deseo, el deseo de Dios, ¿verdad? Que se culmina en la Nueva Jerusalén. Pero por el lado del hombre, al hombre cumplir este propósito y ser lleno de Dios, produce una satisfacción, produce gran satisfacción. Entonces, alguien dijo alguna vez que el vacío que tiene el hombre tiene la forma de Dios. Entonces, esto es muy significativo porque a nosotros nos muestra muy claramente
que necesitamos de Dios, ¿verdad? Como decía hermano Jorge al principio, esta semana nos muestra que debemos estar muy abiertos al Señor y llenarnos de Él para poder tener todas estas experiencias, de que en un punto final nosotros podamos decir delante de Dios y ver nuestra propia condición, dejar de vernos perfectos y dejar de pensar en nosotros mismos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Muchas veces, tanto jóvenes y adultos, tenemos este tipo de consideración. Realmente no necesito a Dios, no necesito reunirme, no necesito leer la Biblia. Yo estoy bien como estoy. Eso, para salir de esto, necesitamos ser llenos de Dios. A diferencia de Job, que le tocó experimentar por fuera el trato, pues, cruel de Dios de alguna manera, tenemos nosotros una gran ventaja sobre él, ¿verdad? Que ahora está el Señor trabajando de una manera diferente en los escogidos de Dios. A nosotros lo que nos pide el Señor es que creamos. Y a partir del día 4 en adelante, menciona detalladamente todo lo que Cristo es y todo lo que implica cada uno de los pasos que él tomó, qué va cubriendo, qué va haciendo, y luego al final nos habla de que también el creyente y el que es escogido por Dios debe creer en Cristo como la vida divina que está dentro, con miras a la transformación, y menciona todo lo que hace dentro del hombre, con miras a cumplir su propósito. Así que a pesar de que está llena de detalles esta semana, y pues sería un poco complicado poder cubrirlos todos en unos pocos minutos, sí, como decía el hermano Jorge, vale la pena darle una repasada. Quien pueda, quien quiera, hágalo. Pero es importante conocer esto, porque estamos orando por familias nuevas, estamos orando por predicar el evangelio, y decía Marvin hace un rato, probablemente yo estaba diciendo locuras o cosas que ni entiendo y cosas por el estilo, pero esta semana nos habla de que hay tantos detalles que podemos encontrar, y realmente, pues vale la pena repasar la semana, por un lado, pero también vale la pena seguir adelante, meternos en la lectura de Lucas, meternos en la lectura de Nehemías, meternos en la lectura del libro del ministerio que estamos leyendo, meternos en la palabra santa. Hermanos y hermanas, realmente algo está pasando, algo positivo está pasando en la iglesia. Estamos empezando a gustar del Señor, ¿verdad? Estamos empezando a experimentar ese sabor que tiene Dios cuando nos sumergimos en Él. Así que esto debe ser una palabra de ánimo, ¿verdad? Aunque hay un montón, hay una serie de requisitos que presenta para los escogidos, realmente vamos a tener la fortaleza para cumplirlos, el ánimo para hacerlo, siempre y cuando estemos llenos del Señor. Así que, por un lado hay que estar llenos, pero por otro lado hay que estar abiertos a recibir al Señor. Saquemos el tiempo esta semana para orar, saquemos el tiempo para leer la Escritura, saquemos el tiempo para reunirnos, ¿verdad? Todo lo podemos hacer apartando el tiempo, porque Dios quiere dispensarse, quiere llenarnos a nosotros, y debemos aprovechar cada oportunidad para lograr esto, ¿verdad? Y esto va a traer al corazón de Dios gozo por el cumplimiento de su propósito, pero a nosotros nos va a traer satisfacción, nos va a traer paz, porque para eso es que el Señor nos creó, para eso fue lo que el Señor nos llamó y nos eligió. Así que algo importante es que Dios hace un llamado y debemos responder a ese llamado, pero a veces ni lo escuchamos. Sin embargo, tenemos la oportunidad de ser llenos del Señor durante toda la semana. Esto va a hacer que nuestros oídos sean sensibles, escuchemos el llamamiento del Señor que nos hace todos los días y le podamos responder a Él. Amén.